Buenas noches, mis hermanos. Nuevamente estamos en vamos a entrar en lo que es en el deber de nosotros de instruirnos en su palabra. Que la paz del Cristo los acompañe y que el Espíritu Santo derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes y en mí. Bendita la gloria de Dios. Anteriormente toqué un tema basado en la profecía y los profetas de Dios. Y valga la redundancia mencionar que algunos dicen que no hay profetas y sí hay profetas de Dios. Y yo creo en los profetas, creo en la profecía que viene por el hombre cuando es de Dios. Pero el mismo hombre con su boca grita al profeta que se emociona. Viene una palabra de Dios sobre el profeta, pero el profeta quiere ir más allá. Claro, yo lo entiendo como hombre, como ser humano. Las emociones dominan a nuestros razonamientos para querer nosotros sacar más de lo que Dios habla al hombre, a su pueblo, por boca suya o mía. Cuando que Dios habla y advierte el peligro de cualquier índole al cristianismo, sale la palabra profética de la boca de los profetas y edifica, pero cuando Dios lo hace, Él lo hace con una ligereza, con una ocasión mutua, yéndose al lugar del evento que está sucediendo en ese momento, y no va el Señor a venir a entrar en controversia con el Espíritu Santo, ya que el que habla es el Espíritu Santo, toma al profeta y sale por la boca del profeta la profecía, pero tiene que ir relacionada con la ocasión de lo que está sucediendo. Con esto le quiero hablar de que millones tras millones de profetas en el mundo profetizan, pero profetizan conforme a la ocasión. Hay hombres inteligentes que saben discernir el momento de alegría en una congregación o el momento de tristeza o el momento de desánimo y sueltan una palabra mencionando de que viene de Dios. Pero vuelvo y repito, Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de amor y es un Dios de poder, y que la profecía de Dios va acompañada de algo que está sucediendo en aquel momento. Bendita la gloria del Señor. Vamos a hablar basados a un profeta joven en la Sagrada Escritura, en el Viejo Testamento, un profeta joven que fue engañado por un profeta viejo. El profeta joven trae una misión, se la da Dios para que vaya a hablar a un rey. Pero entre aquella misión, él es advertido del peligro que puede correr él como profeta de Dios. Y le dice que entre por un lado y salga por otro, y que no coma pan en aquel lugar, que no beba agua en aquel lugar. Ya estaba advertido el profeta, pero él confía en otro profeta. Y se sale él de la ordenanza que Dios le ha dado.
¿Qué quiere decir esto? Que un profeta, aunque sea profeta de Dios, puede mentir. Aunque sea un hombre ungido de Dios como profeta, pero puede querer él sentir como que la profecía se le está terminando y va a decir, a hablar cosa suya, que viene a su pensamiento. Yo a las pruebas me remito. Y te lo digo certeramente, tú que profetizas palabra de Dios, tú que un día el Señor te usa con una profecía verdadera, tú te sales del límite y vas a profetizar cosas que no vienen de Dios, sino que tuyas. Valga la redundancia mencionarlo, que cuando Dios da discernimiento de espíritu, el Señor dijo que habría que pulsar a los espíritus. Y hay hombres que en su ignorancia sellan palabras proféticas de hombre, no de Dios, pero que se agarra de ellas Satanás para destruir donde no hay destrucción, para hacer daño donde Dios no ha dicho que va a haber daño. Pero no es de culpar a aquel profeta. Aquel profeta pagará su cuenta por venir a mentir delante, tomando el nombre de Dios para profetizar pensamientos suyos, diciendo mentira. Sino que también el pueblo cae en el error de creer y decir amén a un profeta falso que profetice mentira delante de la presencia del pueblo de Dios, diciendo que Dios le habla. Cuando nosotros sellamos aquella profecía con un amén, con un gloria a Dios, con una alegría, estamos sellando aquella palabra y Satanás empieza a meterse por aquello y daña al pueblo de Dios. Yo te voy a contar una anécdota real, no es anécdota, es algo real en mi vida cuando era joven. Nosotros nos poníamos a contar de cuentos de miedo y hablábamos del cadejo, hablábamos de espantos y de tantas cosas, que en una ocasión, viniendo yo de noche de un lugar de trabajo mío, se movió un caramo. Por la calle. Un caramo seco, movido por el viento, se movió por la calle. Y créame lo que te lo digo, que yo miraba al cadejo que se movía alrededor de mis pies. Yo creía que ya me había perdido y iba cruzando por un lugar conocido y yo pensaba que estaba en otro. Porque creí en el cuento de miedo del cadejo. Y aquel caramo se movía. Entonces yo me regresé y fui al lugar donde estaba el caramo y lo toqué y me di cuenta que era un caramo. Pero mi mente me traicionó y estaba viendo un cadejo siendo un caramo. Yo sé que con esto que estoy hablando, sé que tú que profetizas mentiras delante del pueblo de Dios, te voy a caer como un clavo caliente, como un enemigo tuyo. Y me vas a ver con una mirada de odio como la mirada que tuve de un profeta hace poco.
Cuando un profeta estaba hablando mentira al pueblo de Dios. Sé que sí te vas a sentir, pero yo no me interesa lo que sientas por mí. Me interesa que tú corrijas eso y déjate hablar palabras que vengan de tu mente, desarmando al pueblo de Dios delante de Satanás. Porque cuando Dios te habla para que tú hables, tú callas por miedo. Y yo te entiendo, de repente te entiendo, porque tú buscas la forma de meter miedo al pueblo de Dios. Pero no eres tú el que vas a corregir al pueblo, es el Espíritu Santo el que va a convencer al pueblo de pecado. Yo te entiendo que de repente quieras ir más allá de lo que tú eres. Pero no cabes en esa camisa. Dios te va a tomar cuentas por ello. Y con ello estás dañando a muchos. Sembrando mentiras, sembrando miedo, sembrando ilusiones. Yo voy a un lugar a predicar la palabra que son las cárceles de Honduras. Llegan muchos profetas a ilusionar a un preso, a decirle que mira cartas de libertad rodando por todos lados, y hay varones que tienen 30 años de estar presos y ellos han testificado delante de la presencia de Dios que todavía siguen esperando esa carta de libertad que le fue a decir un hombre como tú, que eres un profeta mentiroso. Muchos que han caído en depresión en las penitenciarías porque ha llegado un profeta falso a profetizarle libertad sin Dios haberle dicho nada. Eso está destruyendo al pueblo de Dios. Y a ti no te pasa nada, eres inicuo. Así te conviertes como un inicuo cuando empiezas a hablar cosas que Dios no te ha dicho. Dios da profecía a los profetas, pero son profecías espontáneas. En el momento oportuno Dios habla al profeta. Pero no es que el profeta lo va a generalizar y va a empezar a hablar profecía de su propia boca. Cuando Dios la dice, dila con certeza. Porque hay dos profecías en la vida. Una es de restauración y una es de bendición. Otra profecía no conozco, restauración y bendición. Cuando tú estás perdido y Dios quiere regresarte, Dios te habla y te dice el mal que llevas, que te va a suceder si no te corriges. Te habla del peligro que corres, que te va a pasar tal cosa, pero Él te advierte el peligro no para que se cumpla, sino que para que tú regreses de tu mal camino. Y viene la bendición. Cuando tú estás en un momento triste en tu vida, cuando estás en un momento que ya no hayas para dónde, viene Dios y te profetiza y por medio de boca de un hombre y te dice, no temas ni desmayes porque yo te voy a bendecir, y te muestra lo que te va a dar. Te advierte que vas a ser bendecido, pero hay un pero. Pero te advierte también cómo puedes perder esa bendición. De lo contrario, una profeta o un profeta de Dios que profetiza destrucción y no da la salida, el tal es mentiroso. Y el profeta que bendice, que profetice bendición y no dice cómo la puede perder, también el tal es mentiroso. Está la enfermedad, pero Dios pone la medicina.
está el mal, pero Dios pone el bien. Ya no hay que andarle creyendo a cualquier profeta que hable profecía suya, porque oyó o leó. Cuando Dios te va a mostrar y te va a hablar y vas a hablar y no te interesa. Como profeta no tienes que interesarte si te creyeron o no te creyeron. Lanza la profecía y no esperes que se cumpla, porque si la lanzaste tienes que decir también cómo la puede contrarrestar. Si no haces lo segundo, eres un mentiroso. Si no haces, si profetiza la destrucción y no dices la salida, eres mentiroso. Si profetiza la bendición y no dices cómo la puedes perder, también eres mentiroso. Que hay profetas, los hay, pero hay unos que se creen super profetas, que profetizan para que crean que son profetas. De eso se está lleno a las congregaciones. Pero los profetas verdaderos no van a ser queridos, no van a ser elogiados, van a caer mal por lo que hablan. Lo que dicen, lo dicen sin anestesia. Y dices, ese viene solo a dañar. Pero cuando te ha pasado el mal, dices, bien lo dijo aquel profeta. Pero cuando profetizas, hazlo porque Dios te lo diga. Vamos a irnos al libro de Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 11 al 25, y vamos a ver una historia real que le sucedió a un profeta joven y que también utilizó Satanás, un profeta viejo de Dios, para destruir al profeta joven por falta de conocimiento. Y su palabra dice: moraba entonces en Bet-el un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Bet-el. Le contaron también a su padre las palabras que habían hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y su hijo le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a su hijo: ensilladme el caballo. Y ellos le ensillaron el asno. Y él lo montó y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una anciana. Y él dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino a Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y el ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió a él y comió con él y su casa, y bebió agua. Y aconteció
aconteció que estaba ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Él clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres cuando había comido pan y bebido agua. El que le había dicho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron a la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Gloria al Señor. Este profeta joven va a profetizarle a un rey. Dios lo manda a reclamarle porque aquel rey era un idólatra. Y ahí aquel rey le injuria porque le ha dicho la verdad. Le cayó mal porque le dijo la verdad. Y le mandó a prender y la mano se le secó. Y el mismo profeta oró y la mano le fue restituida. Le ofreció presentes y el profeta no le recibió porque tenía una ordenanza de Dios. Hasta ahí estaba bien. Pero de ahí viene otro profeta. Aquel profeta joven había recibido orden de Dios de profetizar al rey. Pero vino uno que era profeta, pero que no estaba movido por Dios, sino que venía en la carne al encuentro de aquel joven profeta. Y dice la Biblia que el profeta joven sostiene la palabra de que no comería ni bebería en ese lugar y que no volvería por el mismo camino. Pero aquel profeta le miente y le dice: yo soy profeta también, y a mí me dijo un ángel. Dice la palabra mintiendo. Y llevó a aquel profeta, después de haberle comido al mismo profeta mentiroso que le mintió, le viene palabra de Dios para condenación del profeta joven, que no entraría. Y no entró, lo mató un león y se quedó en otra ciudad. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo no estoy contra los profetas, solamente le digo, profetas de Dios, que no hablen emocionalmente, sino que hablen lo que Dios te dijo, y que Dios no puede ser burlado, porque Dios ocupa las ocasiones para profetizar. No se va a contradecir Jehová de los ejércitos en lo que profetiza, ni va a utilizar en momentos de llenura del Espíritu Santo para distraer un evento de tal magnitud. Un pueblo lleno del Espíritu Santo. Y viene un profeta y dice que habrán cosas mejores, que habrá más llenura, que solo te sometas a Dios. Dice Jehová que habrá más llenura. Dice Jehová que sigas así como estás, porque vas a alcanzar grandes éxitos. Ahí entonces viene a ser una profecía de Dios, porque concuerda con el evento que está pasando.
Pero si viene un profeta y hay una llenura del Espíritu Santo y de repente hay gran alegría y viene a profetizar muerte al pueblo de Dios, es una palabra que te ha tomado Satanás la boca para decirla y convertir una llenura del Espíritu Santo en un momento de miedo. Si quieres profetizar lo que quieras profetizar, profeta, entre paréntesis de Dios, profetiza lo que quieres. Pero tú, pueblo de Dios, no creas a cualquier profeta. Dios se mueve conforme a la situación que se está dando en el evento tal. Ahí aquel profeta tiene una orden de Dios. Y calla. Contradice, escucha la voz de un hombre a la voz de Dios. Aún hubiese analizado que aquel profeta dijo, me acaba de hablar un ángel. No dijo, me habló Dios. Me acaba de hablar un ángel. ¿Y quién es más, Dios o el ángel? Claro que Dios. Y el mismo profeta luego lo toma el Espíritu y habla a Dios, habla a Jehová por él y le manda la condenación. Por haber creído al hombre y haber dejado de creerle a Dios. Pueblo de Dios, ya no te dejes engañar. No vivas bajo miedo. Tienes que pulsar los espíritus y saber que Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Y va a contradecir al Espíritu Santo porque el soberano en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. A ese fue el que envió Jehová de los ejércitos a petición del Señor Jesucristo. Fracaso total de un profeta joven por escuchar la profecía de un profeta viejo. Ahora te hablo a ti, profeta de Dios, no calles cuando mires tal magnitud. Ve y reprende, que para eso te puso Dios. Reprende aquella profecía del diablo. No te quedes callado porque tú estás siendo cómplice cuando ves que un profeta está profetizando mentira y tú callas. Ve y repréndele, porque él es un hombre carnal. Y si está profetizando como carnal, te va a escuchar a ti cuando tú le reprendes. Los profetas de Baal, dice la Escritura, que se rasgaban con cuchillos y danzaban y gritaban y hacían un montón de bulla, queriendo llamar la atención de un Dios que no existía, que no tenía poder, un Dios Baal que no tenía poder. No te emociones cuando mires que un profeta de Dios empieza a zapatear o a gritar, a quejarse o a estremecerse o a convulsionar para mandar una profecía. Dios manda la profecía y se acabó. Dios toma tu boca y habla por ti. No ocupa gestos, ni muecas, ni collares, ni grilletes, ni zargarse, ni brincar, ni saltar. Solo habla Dios por tu boca. Te lo digo como profeta de Dios. Yo sé que hay muchos profetas de Dios en todos lados, pero que callan porque les da miedo ejercer su don que Dios les ha dado. Que deja de mentirle al pueblo, profeta. Yo sé que vas a escuchar este mensaje. Yo sé que va a llegar a ti donde quiera que estés. Dios va a permitir que llegue a ti. También va a permitir que llegue al pueblo que vive bajo la ignorancia. Esa ocasión que escuché a ese profeta, también escuché 2 mujeres profetizando. Y esas mujeres sí hablaban en el Espíritu y hablaron profecía de Dios. Pero la emoción abarcó al profeta carnal. Y quiso también sobresalir él. Ligerito, a los pocos minutos estaban matando a un hombre en un pueblo. Porque Satanás se goza cuando un profeta lanza profecía de ese tipo en su carne. Él se goza.
Dios no es de reacciones, ni de emociones, es de ejecuciones. Preocúpate cuando Dios te profetiza, porque te va a profetizar verdad, pero no para que se te cumpla, sino para que tú evites el peligro volviéndote a Él. Nínive estaba condenado a ser destruida. Jonás huyó de profetizar y vuelve y profetiza. Pues se sube a un cerro a esperar que la profecía se cumpla. Y se molesta porque el pueblo fue restituido. Y Dios le dice, ese pueblo vale más que tu higuería, tu calabaza que te puse ahí cuando la comió un gusano. Y él se enojó porque la calabaza se había secado. Tú te enojas si no la sembraste y ese pueblo a mí me cuesta. Va a venir Dios a querer destruir a su pueblo, peormente a los hijos de Dios. Ya no destruyas al pueblo de Dios, amado hermano. Cristo te ama, vuélvete, arrepiéntete y pídele perdón a Dios. No quieras salir con la dignidad y con la paz del pueblo de Dios. No quieras sobresalir en un púlpito hablando cosas que vas a poner al pueblo de Dios en manos de Satanás. Dios es un Dios de amor y de bendición. Y te puede disciplinar, pero no te va a matar. Puedes caer en un castigo de Dios, pero no te va a matar. La muerte no tiene potestad sobre los verdaderos hijos de Dios. Pero la boca del cristiano tiene poder. Y la mente es traicionera. Del mismo miedo se puede deslizar una persona y se puede morir. Cuando un profeta abra su boca en la carne. No digo que no eres profeta, sino que no te emociones. Y profetiza cuando Dios te hable. Y la profecía más clara que hay para ti, profeta, es la palabra de Dios. Pídele a Dios que te des discernimiento de su palabra para que la puedas predicar conforme está escrita, remontándola al tiempo venidero. Amado profeta, Cristo te ama, vuélvete. Ya no profetices mentira porque Satanás te está oyendo. Pueblo de Dios, no escuches cualquier profecía, busca en las Sagradas Escrituras y evalúate cómo estás delante de Dios. Evalúate cómo estás delante de Dios y no busques el peligro, porque si la Biblia dice que anda como león rugiente Satanás buscando al pueblo de Dios cuando sale del redil, esa sí se cumple. Salte de la iglesia y allá te va a querer matar Satanás. Esa sí es profecía bíblica. Hay profetas, sí los hay. Hay emocionistas, sí los hay. Y hay profetas que hablan profecía de Dios, pero los mismos profetas que hablan profecía de Dios también profetizan mentira. Un profeta viejo engañó a un profeta joven y lo llevó a la muerte porque para que obedeciera a Dios puso palabras Satanás en él. Y ese mismo profeta que le mintió, ese mismo profeta le profetizó la destrucción al joven. Guarda tu boca, profeta, si eres profeta de Dios. Si te crees profeta de Dios, guarda tu boca. Cuida tus emociones y domina tu mente. Ten dominio propio y deja de matar al pueblo de Dios. O de tenerlo raquítico. O de estancar la bendición o tener el pueblo de Dios de hambre. Pídele al Señor que te ilumine y ponte a servicio de Él para que use tu boca. Cuando yo esté en un lugar y tú profetices mentiras, te lo advierto, Dios me ha ordenado que te desenmascare. Dios me ha ordenado que te imponga manos y que te avergüence en público. Hasta en la profecía que no sea de Dios. Que si es de Dios,
Yo también puedo andar carnal un día y puedo querer imponerte mano si es de Dios y pobrecito de mí. Si te contradizco una profecía de Dios. Pero ay de ti si estás profetizando mentiras al pueblo de Dios. Escuchaste de un espíritu de muerte o de pobreza o de hambre y tú vienes a traer al pueblo de Dios. Te asiquilas bien para decir que eres un mentiroso. Pero tú piensas que dices que eres profeta. Cristo te ama y yo te amo en el amor de Cristo. Profeta de Dios que te utiliza Satanás para mentir al pueblo, arrepiéntete y vete de rodillas, porque Dios es verdad, Dios vive y Él te escucha. Él te analiza, Él sabe quién eres. Y para ser profeta, tuviste que haber pagado un precio. Y un precio es caro. Los profetas de Dios pagamos precios caros. Humillados hasta el sepulcro por el hombre y enaltecidos por Dios en lo espiritual que tú sientes que flotas. Cuando no hayas sido humillado hasta el sepulcro, te quedas corto diciendo que eres profeta. Vuélvete a Cristo y deja de mentirle al pueblo de Dios. El pueblo de Dios vaga por falta de conocimiento. Vaga por falta de enseñanza. Porque nosotros los enseñadores gritamos amén, gloria a Dios, aleluya, cuando escuchamos a un profeta mintiendo. Que la paz de Cristo te acompañe y buenas noches.